Entonces, primero los sismógrafos. ¿Qué son los sismógrafos? Todo el mundo sabe para qué sirve un sismógrafo. Me voy a parar acá. Ya. A la luz. Ya. La función principal de los sismógrafos es medir sismos. Se tiene desde los primeros que hicieron los japoneses con vasijas metálicas donde ponían agua y aceite, y según el movimiento del sismo, estas boquitas botaban el agua y caían a las boquitas de los sapitos, entonces sabían en qué dirección había sido el movimiento sísmico. Se tiene ya los modernos, los electrónicos, que usaban papel térmico para medir las oscilaciones sísmicas, y se tienen los modernos, que no es más que una lonchera que tiene todo incorporado, inclusive te procesa los datos. Siguiente. La charla la iba a dar mañana, entonces hay partes que todavía no las he traducido, entonces están en inglés, pero los voy a decir en español, no hay problema. Pero ¿qué es el ruido sísmico? El ruido sísmico existe en todas partes del planeta. Principalmente son ondas de superficie que se producen por las interferencias de las ondas P y S, ¿no? Entonces, el ruido sísmico está producido principalmente por el viento, por las corrientes marinas, por la vibración de una persona al caminar, por la vibración de un macizo rocoso antes de caerse. Entonces, y una de sus características es que tiene una frecuencia bajísima, 20, 18, 15 Hz, es muy baja. Con decirles que un cable de alta tensión que vemos en el campo produce una vibración de más o menos 90 Hz. Y eso ni lo sentimos. El cable, cuando pasa corriente, vibra, y los sismógrafos detectan esa vibración, que es más o menos de 80 Hz. Entonces, un sismógrafo lo que nos da es esto. Las ondas, este es un sismo, la llegada de las ondas P, la llegada de las ondas S y la llegada de las ondas de superficie. Eso es un sismo común. Eso lo van a estudiar más a detalle cuando lleven geofísica, ¿ya? Pero lo de adelante es el ruido. Un geofísico, un sismólogo, ¿qué hace? Corta la señal acá y procesa esto. El ruido es basurita, no le sirve. En cambio, nosotros cortamos el evento y no nos sirve. A nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa el ruido, las frecuencias más bajas. Siguiente. Entonces, agarramos las secuencias del ruido sísmico y las amplificamos un montón de veces. Entonces, lo que en el sismograma, es lo que el sismógrafo te da, el sismograma, es una línea negra, la ampliamos a tal manera que podemos ver estas cosas. Entonces, mediante esto es cómo se están comenzando a monitorear deslizamientos. Esto es llevar el monitoreo de deslizamientos a otro nivel. Primero, antes los deslizamientos, los desastres naturales eran considerados castigo de Dios. Pasó, pues, escucha, ¿no? Después, la ciencia comenzó a avanzar y comenzaron a ser inventariados. Es lo que se ha hecho hace poco en el Cusco, es lo que hacemos en el INGEME normalmente. Hacemos un inventario, un cartografiado a distintas escalas al 5.000, 25.000, hasta 100.000, de los deslizamientos en las áreas de estudiar. En este caso, el área de estudio puede ser todo el Perú. Y se tiene inventariado cuántos deslizamientos hay por zona y se hace un mapa de peligros. Pero ahí queda la cosa. Entonces, el siguiente paso es conocer los deslizamientos tipo. Cómo se mueven, qué hacen, cuándo se deforman, cómo les afecta la lluvia, cómo les afecta el viento. Esto es el siguiente nivel. El monitoreo de deslizamientos principalmente se usa de dos maneras. Mediante GPS diferencial, que en el deslizamiento pones tu punto, los monumentos con cemento, pones el GPS encima y mide su posición. Regresas dentro de 2 meses, vuelves a poner el GPS encima, mide la posición y sacas el promedio. ¿Cuánto se ha movido el punto? 2 milímetros, medio milímetro, 1 metro. La otra técnica es la INSAR, la interferometría de radar, que pasa a un satélite, le toma una foto, para que entiendan, y a los 2 meses vuelve a pasar el satélite, le vuelve a tomar otra foto, mediante cosas de computadoras, comparan las 2 imágenes y te dan curvas de deformación y te muestran qué partes se han movido y cuánto. Esta técnica es muy eficiente y sirve mucho para el manejo de emergencias, pero tiene una desventaja: necesitas tener una imagen antes y una imagen después.
Como ustedes saben, en el Perú no tenemos satélites, pues. Entonces tenemos que ver cuando un satélite gringo, cuando un satélite francés pasa por acá, para que nos hagan el favor de tomarnos una foto. Lo del GPS es igual, tú tienes que estar ahí con tu GPS. En cambio, lo del ruido sísmico, tú le instalas sismógrafos al deslizamiento. Un montón de sismógrafos. Ya vamos a ver, porque esto ha sido parte de mi tesis en realidad. Siguiente. Ya, vamos a comenzar. Lo que les he dicho es la introducción, para que más o menos sepan lo que era el ruido sísmico. Entonces vamos a hacer el monitoreo de deslizamientos usando el método del ruido sísmico. Esto lo hice en el laboratorio LGIT de Grenoble, en mi universidad, la Universidad Joseph Fournier. No, mentira, mi universidad es esta, hice mi maestría acá. Yo trabajo en el IFEMER y en el IRD. Siguiente. Ya. El ruido sísmico como monitoreo de caída de rocas o deslizamientos es igual, es la misma técnica. ¿Por qué? Porque estos fenómenos son muy rápidos, están condicionados por los factores externos. La roca no se cae porque quiere, tiene que tener un factor externo. Sea factor litológico, factor climático, factor sísmico, lo que sea, algo tiene que empujarlo. Y estos, las caídas de roca y los deslizamientos, sol por sol, son los movimientos en masa más dañinos que existen por un periodo de tiempo. Existen más caídas de rocas en un periodo lluvioso que deslizamientos en un año. Por eso es importante estudiarlos. Parafraseando al Dr. House, escuchando su corazón, sabremos cuándo se tendrá que morir. Eso es lo que hacemos. Le escuchamos el corazón a un deslizamiento. Entonces, con el ruido sísmico, vamos a intentar predecir cuándo se va a caer un deslizamiento o una caída de rocas. Pero esto tiene una desventaja, que necesitas tener un amplio espectro de monitoreo. Instalas tu sismógrafo ahora en tu deslizamiento, esperas resultados para dentro de 2 años. Es así. Siguiente. Es por eso que tuve que hacer mi tesis en Francia. No había ningún monitoreo, deslizamiento lo suficientemente instrumentado en el Perú como para tener la suficiente calidad de data. Entonces, esta es la ciudad donde viví, en Grenoble, que al sur de Francia, cerca de Suiza, y mi deslizamiento está acá en la estrella, se llama el deslizamiento de Chamousset. Es toda esta zona. Siguiente, ahí lo digo, ¿no? Este es el deslizamiento de Chamousset. Está ubicado en el macizo de Bercos, que es una intercalación de varios tipos de calizas cretácicas. ¿Por qué? Porque toda esta zona ha tenido una tremenda influencia glacial. Nosotros aquí en el Perú tenemos valles glaciares de 1000 metros de profundidad y unos 500 metros de ancho, que son los más grandes en la Cordillera Blanca. Bueno, ahí tienes valles glaciares de 2000 metros de profundidad y casi 2000 metros de ancho. Son grandazos. La ciudad de Grenoble está dentro de un valle glaciar, es gigantesco. Entonces, bueno, la geología, este es el deslizamiento de Chamousset, se encuentra al borde de un plató, de una planicie alta, limitada por abismos a todo su alrededor, ¿no? Con diferentes tipos de calizas. Se tiene y diferentes edades, urgonianas, barrenianas. Siguiente. Entonces vamos a ver un poquito el contexto geomorfológico. Este es un DEM echado del Google Earth. Este es el deslizamiento de Chamousset. Pueden ver cómo es el plató. Es una planicie elevada. Siguiente. Este es el plató, ¿no? Siguiente. Toda la parte de atrás y la parte de acá adelante que no se ven son depósitos glaciares o fluvioglaciares. ¿Entienden bien lo que es un depósito fluvioglaciar? ¿Verdad? Es no, ya. El depósito fluvioglaciar es el depósito de origen glaciar, como las morrenas, los temas de anoche saben que es una morrena, que han sido removidos y redepositados. De origen glaciar, pero que han tenido comportamiento aluvial por interferencia de un río. Estos son los depósitos glacio-fluviales o fluvio-glaciares, dependiendo de cuál fue el predominante. Siguiente. Acá se pueden ver barrancos, igual que estos, pero más estabilizados. Noten cómo estos están pelados, no tienen mucha vegetación, y estos sí. Entonces esto podemos llamarlo como una pendiente antigua, estable, donde ya no hay actualmente grandes movimientos en masa. Siguiente. Mientras que en este lado, sí, ¿no? Se tiene también muchas caras, muchos abismos de pendientes muy activas. Entre ellos está Chamousset. Siguiente.
También una área de influencia directa por estos movimientos en masa, que viene a ser la de azul, siguiente. Unos ríos estacionales, no son permanentes. ¿Por qué? Porque acá en el invierno nieva a 3 metros. Entonces el agua del hielo corre por estas quebradas, siguiente. Y también, por supuesto, los flujos de detritos que se originan por las caídas de roca también tienen sus quebradas que evacúan. Algo curioso es que el pueblo más cercano es Xichilien y Richard Berg, que están terriblemente lejos del deslizamiento que nosotros hemos estudiado. Entonces, esto es prácticamente un laboratorio. El tamaño y las condiciones de Chamusé, nosotros en el Perú no le daríamos importancia, porque tenemos deslizamientos más grandes que se caen en la carretera Quillabamba todos los años y afectan seriamente y cortan el tráfico y que hacen transbordo. Pero estos franceses, como tienen plata, porque para este tipo de investigación se necesita plata, hacen investigaciones, las perfeccionan las investigaciones en laboratorios como estos y después se aplica la técnica a sitios que sí pueden ser afectados por este tipo de fenómenos. Siguiente. Este es Chamusé, ¿no? Es un macizo rocoso de 30 metros de alto, 30.000 metros cúbicos de volumen, cuya característica es que está separado del macizo estable. Entonces vamos a ver dos términos que lo voy a repetir a cada rato: macizo estable, macizo rocoso. ¿Ya? Entonces el macizo rocoso es lo que está fuera, está separado. Está separado. Esto se debe caer algún día de estos, ¿no? Se puede ver, acá estoy yo de escala, ¿no? Es una tremenda grieta y todo en calizas subhorizontales. Ya tienen una idea. Todo esto está instrumentado. Siguiente. Este es un modelo de elevación digital, es un DEN, pero no generado a base de topografía, es generado a base de LiDAR. ¿Qué es el LiDAR? El LiDAR es un aparatito de este tamaño que lo pones en un trípode y te escanea el cerro del frente. Bota un láser que te lo escanea y te da precisión de 2 centímetros. Entonces tú puedes ver un detalle único. ¿Y eso para qué te sirve? Porque el LiDAR también sirve como método de monitoreo. Al tener la tremenda precisión que tiene, nos ayuda a saber cómo la columna se está separando. ¿Y para qué nos ayuda? ¿Y para qué nos ayuda el ruido sísmico? El ruido sísmico nos ayuda a saber cómo el macizo está vibrando. Porque por más que parezca que está quieto, no lo está. Y esto vamos a ver cómo factores tan insignificantes como el viento o como la lluvia hace vibrar el macizo. Siguiente. En estas condiciones trabajamos. Este es el panel solar, que cuando llegamos tuvimos que desenterrarlo porque estaba todo tapado de nieve y la estación dejaba de tener energía. Y esta es la estación. Miren, acá hay un tipo que es más o menos de mi tamaño y tiene así de nieve. Entonces llegamos después de varias horas de caminata y esto es en marzo, abril. Todavía había mucha nieve en la zona. Después ya se puso bonito. El siguiente. Y esto es básicamente la instrumentación que usamos. Sismógrafos de 3 dimensiones. Estos sismógrafos miden movimiento vertical y 2 horizontales. Un movimiento horizontal hacia el oeste y un movimiento horizontal hacia el norte. Todos. Mucho cables. La estación Kepler, que no es más que una loncherita con una computadorita dentro. El panel solar y las cajas térmicas, que es donde metemos las cosas para que la nieve no lo inunde. ¿No? Siguiente. Esto es más o menos ya la aplicación del método. Este no es Chamusé, este es la PRA. Y esta caída de rocas es casi su hermano gemelo. Tiene una superficie de rotura acá, pero miren lo que afecta abajo. Afecta una de las vías principales que unen Francia con Italia. Entonces se utiliza este método, ahí está el sismógrafo enterrado acá arriba, para que cuando el sismógrafo detecta mucha vibración o detecta que una roca ha caído, la estación, mediante un chip de celular, un chip de celular, pues una tarjeta de celular como la que tienen nuestros celulares, manda un mensaje a la estación de peaje, digamos, y cierran la vía.
todo es automático. Apenas cae una roca, o sea, eso no lo controla nadie. A los encargados del proyecto les llega un mensaje de texto y automáticamente se cierra la vía. En las carreteras hay unos paneles grandazos como televisores y es automático, dice vía cerrada y se levantan unas barreras y los carros dejan de pasar hasta que vengan los técnicos a comprobar, a remover el tamaño de la roca, porque el sismógrafo detecta la vibración de una roca de tales dimensiones que se ha caído, entonces sabe que es un peligro. Lo bacán es que nadie interviene, es un proceso automático, entonces a veces la vía se cierra por gusto. Siguiente. Ya, vamos a decir cómo estaban los sismógrafos instalados en el macizo de Chamusset. La línea roja separa la parte estable, lo que nunca se va a caer, de la parte inestable. O sea, este es el macizo rocoso, este es el macizo estable. Tenemos la estación central con el panel solar, todo lo que quieran. Tenemos un receptor de 3D en el macizo. Esto es en el 2008. Y tenemos varios receptores monocanal, únicamente dirección oeste, así. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos uno 3D en el macizo. Siguiente. Hasta noviembre del 2009 cambiamos, sigue anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6. Siguiente. Se cambió el orden de los sismógrafos, no entiendo por qué, pero los cambiaron. 5, 4, 0, 2, 1, 6. ¿Por qué? No les dije por qué. Ponemos más sismógrafos en la parte estable para conocer cómo es la no vibración del macizo. Esto se supone que está quieto. Esto se supone que es lo que vibra. Entonces necesitamos primero saber cómo no debe vibrar para después conocer cómo debe vibrar. Siguiente. Ya, eso, siguiente. A principios del 2010 ya conocíamos cómo comienza a funcionar, cómo vibra el macizo y sabemos que no hay mucha variación, ¿no? Porque está tieso, pues está estable, está pegado. Entonces eliminamos un montón de receptores de sismógrafos y pusimos uno más en el macizo inestable, un 3D más. Entonces ya tenemos 6 canales, 2 horizontales y 4 verticales en la zona inestable, mientras que tenemos nada más 3 monocanales en la zona estable, porque ya sabemos cómo reacciona, cómo funciona. Siguiente. Y aún así necesitábamos más data, no estábamos contentos y eliminamos todos los monocanales y pusimos uno 3D y dejamos los otros 3D. Entonces seguimos con 9 canales, 6 en la zona inestable y 3 en la zona estable. Siguiente. Ya. ¿Cómo funciona esto? La data llega automáticamente por satélite, pero igual hay que ir al campo a sacar el disco duro. Entonces, vas al campo, conectas tu laptop y esto es lo que ves. Ves un sismograma común y corriente, ¿no es cierto? Entonces, discriminas el Short Term Enrichment y el Long Term Enrichment. El Short Term Enrichment es, no tiene nombre en español, no sé cómo se llamaría en español. El STA, Short Term Enrichment, es la menor unidad de la señal, mientras que el Long Term Enrichment es la señal completa. Estos dos se apodizan, se hace una apodización, que quiere decir que se compara, se divide el Short Term Enrichment por el Long Term Enrichment y se multiplica por un factor que se llama la normalización. ¿Para qué? Para que todas las señales estén en la misma línea. Entonces, ahí discriminamos lo que es ruido de lo que es evento. ¿Se acuerdan la segunda diapositiva que decía que el sismo es el evento? Lo de adelante es el ruido. Entonces nosotros tenemos que separarlos y para estar seguros que nada más tenemos puro ruido y nada de evento, se le ponen 2 ventanitas que son las ventanitas de error, digamos, las ventanitas donde nos podríamos equivocar que al final las vamos a eliminar, ¿no? Entonces, ruido, trigger window, ventana previa al evento. Evento, trigger window, ruido, trigger window, evento, así. Y todo esto una vez que está linealizado, nada más escogemos el ruido. Los eventos, que puede ser un sismo regional, no hay mucho sismo en Francia, puede ser
caballo que pasaba saltando, que igualito genera esto, lo eliminamos. Nada más utilizamos el ruido. Siguiente. Ya, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo sabes qué es ruido? Entonces, teníamos que tener un modelo, un esquema para compararlo. Acá tenemos el sismograma y lo de al lado es el espectra. El espectra, ¿sí se llama? Es la representación gráfica de la frecuencia con respecto a la magnitud del evento. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, esta señal la genera una caída de rocas generada. Yo agarré mi piedra, caminé al barranco y la tiré. ¿No es cierto? Es generada. Esta señal la produce una caída de rocas natural. Nosotros estábamos en el cerro del frente, sentados, esperando a que una roca se caiga. 2 horas después, una roca se cayó solita, grabamos la hora y buscamos la hora en la señal y supimos esta frecuencia. Miren, y miren la diferencia, es una diferencia muy grande. La caída de rocas generada tiene una frecuencia entre 40 y 60 Hz, mientras que la caída de roca natural tiene una frecuencia entre 60 y 80 Hz. Cosas de la vida. Esto es un microsismo. ¿Cómo se genera un microsismo? 4 personas nos abrazamos y saltamos a la vez. Esto es un microsismo. Y esta es su frecuencia. Miren cómo una caída de roca se limpia. Poco. Miren, poco. Mientras que un microsismo es más sucio. Tienes estas señales hasta 120 Hz. Puede ser que alguien de un paso para atrás o alguien no cayó al mismo tiempo que la otra persona. Es una frecuencia un poco más sucia. Mientras que esto, y miren la diferencia, está muriendo. Y miren la diferencia en las señales, ¿no? Y este es un sismo regional de magnitud 3.4 con una distancia epicentral de 112 kilómetros. Sí, los franceses a esto llaman sismo regional todavía, 3.4. En Francia no hay sismo, simplemente no hay. Y miren cómo es una señal mucho más amplia, mucho más sucia, no tan limpia como las caídas de rocas. Entonces esto ya nos daba un parámetro de comparación, pero no era suficiente. Siguiente. Entonces seguimos jugando. El gráfico A son eventos múltiples con sucesivos microsismos. Aquí ya no nos pusimos a saltar, sino que pusimos una plancha de metal en el suelo con un mazo y comenzamos a golpear. Pum, pum, pum. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes. Y su señal se expresa. De repente, esta señal fue lo que soltamos la plancha metálica y un golpe, 2 golpes, 3 golpes. ¿No? El B es múltiples eventos con rotura de roca y caída de bloque. Múltiples eventos, rotura de roca y caída de bloques. Se han dado cuenta que las caídas son limpias. La C y la D son grabaciones de caídas de rocas. La C y la D son caídas de rocas. Noten cómo, ¿se acuerdan cómo era la otra caída de rocas? Era una bolita redonda, como un huevo frito, único. Y esto es más largo. ¿Por qué? Uno, estas caídas de rocas fueron naturales. Entonces la roca rodó. Se descolgó, cayó y rodó. Este es su rodamiento. Sí, y la E y la F son cosas que no sabemos qué son. No se sabe qué son. Miren. Afortunadamente están en frecuencias altas. 100, 80, acá también 60. No se sabe qué es. Puede ser error instrumental. Los sismógrafos tienden a equivocarse. Siguiente. Ya, entonces esta es la data que tenemos de Chamusset. Es la data que yo he procesado desde el 2007 hasta el 10 del 10. ¿Noviembre? No, octubre. Eso, ¿ya? Entonces, en azul los microsismos, en azul más clarito los eventos múltiples, en amarillo las caídas de rocas chicas y en bloques, los sismos en naranjita, y los rojos, eventos no determinados, son los que no se conocen. Y lamentablemente en todo esto no tenemos data porque el disco de almacenamiento del sismógrafo se malogró. Mira, es casi un mes sin data. Y esto fue igual. Esas cosas pasan. Siguiente.
Entonces, ¿cómo procesamos estos datos? Que es horrible. Tú obtienes datos planos, cuadrados. Obtienes un archivo que se llama 09.05.10. No tiene extensión, no tiene nada. Eso es lo que el sismógrafo te da. Entonces, tú lo pasas por MATLAB. MATLAB es un software matemático. Y le aplicas primero la apodización, que les dije, para separar el ruido del evento. Y después utilizas un paquete que se llama el Titan to Reader. O sea, utilizas el ArcTitan, que es un programa para convertir señal sísmica analógica en señal sísmica digital, y lo conviertes en archivo SAC, que es la extensión que tú necesitas. Entonces, el archivo SAC tiene la fecha de año, mes, día y la hora cada 2 segundos. Entonces, de un mes, se imaginan los 6 teras de datos que tenemos. Horrible. De ahí, siguiente, volvemos al MATLAB y separamos por canales. Necesitamos los canales verticales, horizontales, norte y oeste. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, canal 5, canal 2, canal 4, por mes, por año, por mes, por día, por hora, por segundo, cada 2 segundos. Y esto se aplica el Fast Fourier Transform, el FFT, que es un modelo matemático que se utiliza para la conversión de ondas a espectra. Y estos son los espectra que nos da. Estos son los resultados de la vibración del macizo. Volvemos al MATLAB, ya estaba podrido el MATLAB, y se sincroniza el espectra con los datos climáticos y la dirección del viento. Viento que golpea directamente el macizo y viento que no lo golpea, que pasa paralelamente al macizo, el de arriba y el de abajo. Siguiente. Y estos son los resultados. Este es el espectra que nos da del macizo estable, de la parte del plató, la parte que no se mueve. Nada. No se mueve. La parte más alta de la frecuencia está por 60, 80, igual. El canal 3, horizontal hacia el oeste. El canal 5, vertical. Nada. Esto nos dice primero que el plató no se mueve, que eso es lo que esperábamos, que no se mueva. Entonces los datos están cachete. Siguiente. Y estos ya son los resultados de la columna rocosa. Un terrible infierno interpretar esto. Captor 6 para una frecuencia máxima de 80 Hz. Le decimos al FFT, le decimos a la computadora que nada más nos muestre hasta 80 Hz, que lo de arriba lo elimine. Entonces, estos son los resultados. Por ejemplo, desde mayo del 2009 a mayo del 2010. Todo un año. ¿Por qué mayo? Porque pasas por una primavera lluviosa y pasas por un invierno que nieva terriblemente. ¿No es cierto? Y se puede... por ejemplo, esto es... sí, son iguales. Y miren, ya se puede ver ciertas relaciones de cómo varía la frecuencia de vibración del macizo con respecto al clima. Esta línea negra, que casi no se nota, es 0 grados centígrados. Por encima es temperatura óptima, por debajo es temperatura de congelamiento. Miren cómo la temperatura baja por debajo de los 0 grados en invierno, y miren cómo el espectro de vibración sube. Baja. Y las líneas ¿qué color es? Celeste es lluvia. ¿Cuánto ha llovido? Y miren ustedes, ¿y qué pasa si llueve cuando la temperatura está por debajo de 0? Se congela, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes cómo cuando hay lluvia, la frecuencia de vibración baja. Medio complicado. Igual acá, miren, esta es la línea de 0 grados, cómo la temperatura se mantiene hasta los menos 9 grados centígrados y la frecuencia vuelve. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea? Es fácil, porque en las grietas entra agua. Esa agua tiende a vibrar más fuerte porque está más pegado. Si estaría más separado, vibraría menos, pero si tiene agua en medio, lo empuja. Por eso la frecuencia de vibración sube. Siguiente. Disculpe, una
Bien. Sobre lo que dices, claro, de que ahí el agua al congelarse aumenta el volumen 9% aproximadamente. Pues, esa es la causa, creo que. ¿Qué hace al aumentar 9%? Rellena espacios. Rellena espacios y la fisura. Y aumenta la superficie de contacto. Exactamente. Rellena espacios, eso es lo que hace. Igual, frecuencia máxima de 80 Hz, este es un sensor vertical, igual entre mayo del 2009 y marzo del 2010. Se puede ver exactamente la misma cosa. Como el clima, por ejemplo acá, la temperatura baja, la frecuencia sube. Los vientos, miren cómo el viento golpea directamente al macizo, la frecuencia de vibración sube. Siguiente. Igual, miren, esto ya es abusivo. Miren cómo oscila la temperatura, miren cómo oscila la frecuencia. Son reflejos, así, igualitos. Miren acá, ¿cómo? Estamos bien, estamos como unos 12, 15 grados, muy bonito, pajaritos cantando. Comienza a llover, la temperatura baja por debajo de cero, la frecuencia de vibración sube. Entonces, siguiente. Igual, ¿no? ¿Qué pasó? En un infame julio del 2010, la estación meteorológica se malogra. Entonces, ya no tenemos data meteorológica para el resto del dato. Pero es nada más este pedacito, así es que no es mucho. ¿Ya? Entonces, había la clásica pregunta: ¿se va a caer o no se va a caer? O sea, siguiente. Y miren lo que, justo, ¿cuánto? 2 semanas antes de yo ya regresarme para acá, obtuvimos esto. Tienes una frecuencia de vibración entre 8 Hz, normal, pero comienzas a tener otra abajo. Una frecuencia más baja. Entonces nos comenzamos a atacar la cabeza. ¿Qué es eso? Siguiente. Y comparamos agosto del 2009 con agosto del 2010. Y ya se tenía ciertos indicios por los 8 Hz, mientras que la columna normal vibraba entre los 6 y los 7 Hz. Pero miren un año después, está más fuerte en 8 Hz, mientras que la de 7 Hz está desapareciendo. No sabíamos qué era. Agarramos el LiDAR, lo escaneamos de nuevo el macizo y nos hemos enterado que el macizo se ha partido en 2. Ya no es una sola columna que está vibrando, ahora son 2. Por eso tenemos 2 frecuencias. Dime tú de qué mitos. Siguiente. Entonces, la pregunta lógica es: ¿por qué se ha partido? Y llegamos a la siguiente conclusión: que los efectos del congelamiento verano tras verano son irreversibles. Lo que dijo el ingeniero: el hielo rellena espacios, expande, pero una vez que se descongela el hielo, el macizo no se recupera, se queda abierto. Eso lo explico en este gráfico. Situación inicial: crece la temperatura, no pasa nada. Temperatura negativa, llueve, se llena de agua, se congela, se expande, vuelve el verano y ya quedó el macizo más abierto. ¿No es cierto? Entonces, finalmente tenemos una tasa de deformación, una tasa de rotura. Ya se puede decir cuándo se va a caer si sigue en las mismas condiciones. Siguiente. Acabé. El método de monitoreo por ruido sísmico es tremendamente efectivo para el monitoreo de deslizamientos, como han visto. Usando las frecuencias correctas se puede determinar cómo el clima afecta el grado de vibración de un macizo rocoso inestable, como lo hemos visto. Los efectos del hielo y el congelamiento en las grietas son irreversibles, y si es que la línea de tiempo y la línea de clima sigue igual, Chamusset se va a caer en 3 periodos de invierno, o sea, en 3 años. Y se puede firmar con sangre. Algunas ideas: la utilización de todos los componentes, un levantamiento geológico al detalle, el AIDA terrestre, el AIDA aéreo, lo que sea, instrumentación correcta, servirá para la investigación de deslizamientos peruanos desde el principio del 2011. Afortunadamente conseguimos un huevo de plata del IRD y vamos a comenzar a hacer esto acá. Y me gustaría, en el Perú, y me comenzaría a comenzar a usar este método en el Pico, que nosotros le tenemos tanto cariño. Siguiente. Se acabó. Gracias. Esta cosa de la actividad blanca, por si acaso, no tiene que... Pero es bacán. Preguntas. Sí, primeramente,
felicitarte por este tipo de investigación. En realidad, los sismólogos lo conocemos, ese ruido sísmico que tú dijiste como basura sísmica, ¿no? Interfiere en la localización de los epicentros y epicentros. Lógicamente que es muy importante. Y te comento de igual manera que prácticamente el sismógrafo que nos ha mostrado, creo que es el Bural, es el que estamos comprando uno para la facultad, y creo que también podemos hacer ese tipo de investigación. Excelente. Y mi pregunta va en algo relacionado también con el IGP. De repente ustedes tienen alguna relación o deberían tener una relación un poco más estable, ¿no? Porque en realidad yo creo que el deslizamiento, por ejemplo, o el flujo de detritos que hubo en Zurite, claro, o sea, para mí estoy casi seguro que fue la causante primero la actividad sísmica. Porque yo estando en el IGP en agosto del otro año, registramos un sismo de magnitud 4.2. Y en realidad, si se hubiera tomado ese parámetro, ese sismo, yo creo que lo ha desestabilizado toda la zona, ¿no? Y a causa apenas las precipitaciones pluviales es que hubo ese flujo de detritos, ¿no? ¿Qué profundidad fue el sismo? El sismo fue de 10 kilómetros. O sea, son fallas superficiales, fallas ¿no? locales. Locales. O sea, son sismos intraplacas, ¿no? Vaya. Claro, Ya, puede ser, claro que sí. Claro. No sabía eso. Yo le ponía como detonante a lo de Zurite el factor geológico con el nivel de agua. Justamente por eso yo digo que debe haber una muy buena relación, ¿no? Sí. Que si hubiera habido por ahí un sismógrafo, yo creo que hubiera sido mucho mejor. Claro, sí. Lo bueno es que este tipo de investigación la va a dominar el IRE en conjunto. Entonces, afortunadamente no vamos a tener las peleitas Ingemet y GP, porque va a trabajar Hugo Prefettini del IRD, Mark Watley de mi laboratorio, también yo, y por el Ingemet también yo y dos asistentes más míos. Entonces, la multiinstitucionalidad que no se da en el Perú, tiene que venir un gringo porque seamos amigos, ¿no? Pero así es. Entonces sí, tienen el IGP tiene como 3 estaciones Shark, las tiburón, las más modernas, que les ha donado el IRD. Entonces vamos a usar esas estaciones, y aparte de las 3 Geffen que vamos a traer de Francia. Y yo me sigo peleando para que el punto piloto sea el Picor, porque es ideal. Pero sí, o sea, y yo creo que el procesamiento de datos que lo hagan los del IGP, yo no lo voy a decir. Sí, o sea, y ellos son los expertos, o sea, ellos saben hacerlo. Para que ellos manejan, Sí, sí, tienen sí. software para manejar toda esa data, ¿no? Sí, no, además el procesamiento de datos se hace con script de MATLAB, programitas chiquitos que los he escrito yo. Entonces, les doy el script a ellos y que ya ellos lo arreglen. Entonces, lo bueno de la institucionalidad es eso, que somos varias gentes, un montón, 8 científicos que vamos a hacer esto. Entonces, va a salir un trabajo tremendo. Sí, el próximo congreso geológico va a ser emocionante. ¿Alguna otra pregunta? Por la charla, bastante amena, interesante. Tengo una duda. Bueno, en tu conclusión dice que ese dinero es la red de 3 años. Bueno, hay otras veces como alarma del Estado sobre el dinero. ¿Y por qué no han podido hacer medidas preventivas? Por ejemplo, en el mallado, o anclajes o algo así. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Sabe por qué? Querían probar. Porque queremos que se caiga. Queremos registrar la señal del impacto de todo el bloque. Queremos que se caiga. Por eso el Chamusé está en un sitio donde no afecta a nadie. El pueblo más cercano está a 9 kilómetros. Queremos que se caiga. No se tiene registro de cómo es la vibración desacoplamiento cuando se separa y cómo es el impacto. El negocio es que se caiga. En realidad es eso. Sí. ¿Otra pregunta? ¿La siguiente? ¿No hay más preguntas? Pasamos a la siguiente charla, que es más bonita que esta.